¿Has escuchado la frase el poder corrompe o te subes a un ladrillo y te mareas? Nos gustaría reflexionar hoy contigo acerca del poder. Y me pareció muy interesante, Dani, cómo lo planteaste, no solamente de quien lo ejerce, sino de quien lo recibe. Y entonces, este episodio lo voy a dividir en dos. Hoy me gustaría abordar del poder, porque este es nuestro tema como que el pilar, y de ahí lo vamos a ir desmenuzando, qué hay detrás del poder, de quien lo ejerce, pero también de quien obedece. Y entonces hoy vamos a dedicar este episodio a hablar de quién obedece. Y hay preguntas como muy importantes que surgieron cuando dábamos esta clase, que decían, ¿por qué obedece una persona al punto de seguir órdenes, incluso en contra de su moral? ¿Por qué obedecemos? Y yo me lo encuentro en muchos espacios de terapia, en muchos contextos, en muchas situaciones como, es que no sé por qué no actué, no sé por qué lo hice, no sé por qué no hice nada al respecto, no sé por qué obedecí. Y para poder hablar de ello, pues nos gustaría comentarte acerca del experimento Milgram. Es un experimento. ¿Te parece que comentes como un poquito y de ahí ya retomo? Tengo algunas notas, ya saben, obsesivamente, para poder explicar. Seguramente muchas personas lo han escuchado porque es un experimento que se ha popularizado mucho. Hay una película, ¿no? Creo que hay película también sobre eso. Ese y el otro experimento, después me acordé el que generan como una cárcel, pero no, pero en otro momento platicamos de ese. Este experimento se ha hecho en diferentes contextos con resultados bastante similares. ¿Les cuentas como un poquito lo que llega a tu mente con este experimento? Creo que trataban un poco sobre esta obediencia ciega, ¿no? Está en los marcos de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando sucede todo este asunto de Hitler y todo lo que pues ya conocemos en la parte de la historia. Y esta persona, ¿no? Se abre la interrogante de qué fue lo que hizo que estas masas, ¿no? Siguieran a este líder y no lo cuestionaran. Porque sí es cierto que en individual muchos estaban como Ujú. en contra de pues ¿cómo decirlo? Estos puntos que él tomó para contener a cierto grupo, ¿no? Entonces creo que lo llevaron un poco, si mal no recuerdo, a las descargas eléctricas, ¿no? Exacto. Dividieron el grupo esto fue en una universidad, tomaron un grupo que lo pusieron del lado de los profesores Ujú. y pusieron a otro del lado de los estudiantes y la idea es estar separados, no se podían ver, pero el profesor, bueno, el que estaba en el rol del profesor, eh, tenía la idea de que del otro lado, conectado con esta parte de las descargas, estaba un estudiante, se sometía a unas preguntas y cada que cometía un error, iban como subiendo de voltios en la descarga, pero antes de eso ya les habían dado a ellos el voltaje alto y cómo se sentía, ¿no? Que con Exacto. eso entran los profesores de saber cómo se siente un voltaje alto. Se anuncia como una investigación para el aprendizaje, porque se hace en la Universidad de Yale y es un grupo de psicólogos, investigadores, quienes realizan este experimento y tanto quien está recibiendo las descargas es parte del equipo de los investigadores, es un cómplice, por así decirlo, y quienes pues son ahora sí los sujetos de investigación es quien va a emitir la descarga. Entonces, por parte del equipo de investigadores está el investigador que entra con su bata blanca junto con el sujeto de investigación y del otro lado, como bien comentas, está el participante que va a responder una serie de preguntas para saber si, como está vinculado hacia el aprendizaje, qué tanto está su capacidad de memoria. Si no sabe, viene la descarga, pero esa persona es parte también del equipo del experimento, pero eso no lo sabe el sujeto. Y antes de llevar a cabo este experimento, lo consultan con muchos psiquiatras. Uh-huh. Y muchos de las personas a quienes consultan decían, no, pues la mayoría de los participantes no va a pasar del nivel mínimo de voltaje, ¿no? Porque como bien dices, Dani, les van enseñando hasta qué punto es el máximo y cómo con cada pregunta errónea tienen que ir subiendo la descarga. Oh, sorpresa, ahí Uh-huh. está la obediencia ciega. Sí, que después de cierto punto, pues el que entra como el líder de la investigación da ciertas consignas, ¿no? O Uh-huh. sea, porque en algún punto la persona que está subiendo el voltaje, pues se detiene y voltea a ver al investigador y este le da como ciertas consignas para que siga avanzando, Y en esa ¿no? consigna, algo como una frase que se le decía es, te recuerdo que te has comprometido a llegar
al punto final de este experimento. Y es tu responsabilidad y mi responsabilidad lo que esté ocurriendo. Y en esa frase está metido mucho, Sí. qué es lo que veían después cuando hacen ya toda la recopilación de qué hubo con esta investigación, que los participantes, los que eran parte de este experimento, se veían con una cara de ansiedad, con un estrés, con un no quiero hacerlo, y sin embargo llegaron al puntaje alto de Sí, creo que descargas. había un límite que ellos detectaron que después de que pasaban este límite ya no se detenía, ¿no? Como la parte media, tal vez, que ellos habían puesto como el promedio, pero una vez que las personas que estaban emitiendo la descarga pasaban este límite, decían que incluso se les hacía más fácil Ujú. seguir subiendo el voltaje, ¿no? Entonces, Espero que hasta el momento podamos, quienes están escuchándonos, puedan entender de qué va este experimento. Y entonces, ahora vamos a reflexionar como psicólogas a partir de este experimento, porque cerca del 90% llegó al nivel en el que el cómplice, la persona que está recibiendo las descargas, se desmaya. Se supone, obviamente, no está recibiendo la descarga, ¿no? Pero eso no sabían los participantes. Está fingiendo, pero llega un punto en el que se desmaya y casi el 90% de los participantes llegaron a ese nivel. Y entonces las preguntas es, ¿por qué? ¿Por qué sigues ciegamente una investigación que sabes que está poniendo en peligro a una persona? ¿Por qué haces algo que te incomoda? ¿Por qué esta obediencia ciega? ¿Cómo la ves desde el punto de vista psicológico? creo que sí hay ¿cómo decirlo? Hay ciertos esquemas que tendemos a mover acorde a lo esperado socialmente, ¿no? Y creo que existe mucha, vaya, porque cuando tú te colocas en cierta postura, ¿no? Eso tiene un efecto como consecuencia y casi siempre es esta exclusión, ¿no? O el no formar parte o el no haber Mm, sido apto, ya. ¿no? Y de alguna forma esta posibilidad, porque piensa también la frase que les comentan, es tu compromiso, tú te comprometiste y también es mío de llevar a término este experimento. Al final le están haciendo ver, ¿no? O creer en cierta medida que de no hacerlo se va a percibir por el otro como falta de compromiso, Falta de de responsabilidad. responsabilidad. Claro, ahorita que dijiste este sentido de pertenencia, cómo es una razón muy constante en jóvenes para el consumo de drogas o para ciertas acciones ilícitas, que cuando yo les pregunto de manera individual a algunos jóvenes que he tenido en terapia, de repente es que yo no lo quería hacer, pero pues estábamos todos y pues es lo que hacemos. Y entonces, como todos en grupo, para que yo sea parte de esta manada, tengo que darle una fumada a esta marihuana o lo que sea, entonces termino haciendo y replicando conductas en contra de lo que son mis deseos, pero por seguir, por ser parte. Yo coloqué el rol de investigador, perdón, el rol del investigador como una postura de autoridad. Y cómo tenemos tan inserto como sociedad la autoridad como algo que no se cuestiona, ¿No? sino algo que sigues. También de la mano con este rol de investigador coloqué jerarquías. Vivimos en una sociedad jerárquica. Entonces, si que es el investigador que viene con su bata blanca, que me recuerda que es parte del experimento, pues yo esa parte de peligro ya no la veo tanto porque hay alguien con quien estoy respaldándome y además es esta persona que sabe, Mm. porque le estoy dando este rol de autoridad y de jerarquía. Entonces es autoridad, el rol de jerarquía. También coloqué la responsabilidad percibida, que era lo que estabas comentando, la conciencia de compromiso y también una despersonalización del cómplice, porque al colocarlo del otro lado del espejo, ya no tienes este vínculo desde la empatía. Y eso es lo que pasó en los campos de concentración. Se despersonalizó. Y por eso es tan importante también la empatía como un valor, como una característica central del ser humano. Pero creo que también tiene que ver, bueno, de las cosas que yo he estado descubriendo, al menos de últimas fechas para acá, es que una postura ética tiene muchas consecuencias. Moralmente hablando, uno puede discernir entre lo correcto y lo incorrecto sobre la referencia de lo que, por ejemplo, la familia espera, ¿no? Mi grupo de trabajo espera, ese es como tu primer marco. Pero empezar a construir tus propios límites sobre lo que tú de manera individual no podrías permitir o pasar más allá, ¿no? Creo que, y yo he leído varios libros, y hay muchas películas de esta historia de la Segunda Guerra Mundial, y lo que realzan la mayoría de las películas son esta gente que siendo alemanes, que estando del lado
de los que estaban llevando la guerra de manera principal, defienden incluso poniendo en riesgo su propia vida, ¿no? Entonces, y eso es una minoría. Es una minoría el que está dispuesto a arriesgarse íntegramente por sus propios principios, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a terminar haciendo lo que los demás nos dicen en este estado de justificación que tú comentas, el otro es la autoridad, pero me quita responsabilidad del evento, ¿no? Creo que mucha gente después de la Segunda Guerra Mundial, que ahí también fue donde la psicología despegó muchísimo, tuvo unos efectos brutales esta gente que ejerció el daño, que llevaban que eran soldados y que lo habían hecho por obediencia, pero una vez que salen de ese marco, todo lo que hicieron vino sobre ellos y hubo varios padecimientos psicológicos y psiquiátricos de no poder saber cómo procesar ese proceso culposo. Me estás ¿No? llevando mucho, hace algunos días hice un episodio sobre la responsabilidad y pensaba que la responsabilidad es como dentro de esta caja de herramientas emocionales, dentro de los principios que tenemos cada ser humano como base o fundamental, pero no puesto en el otro, sino puesto en mí. Como lo dijiste ahorita, asumir mi responsabilidad, tomarla y desde este ser yo quien está eligiendo sobre mis actos. No es este investigador de bata blanca con una investidura de autoridad jerárquico que está a mi lado quien me está diciendo, pues es que es tu obligación llegar hasta el final del experimento. Sí, aguanta, es mi obligación, pero yo en todo momento tengo la capacidad de elegir y esa es mi responsabilidad. Me acordé de las clásicas mamás cuando te dicen es que la libertad es un gran valor que lleva una responsabilidad, ¿no? O esta frase de Peter Parker, ¿cómo es? Un gran don, ¿no? Bueno, ya sabrán que nosotras no somos, ¿no? Como que Pero mucho, ¿no? muchas, pero eso, ¿no? Como que conlleva, entendieron quienes están escuchando lo que queríamos decir, que va muy de la mano con una gran responsabilidad, no, bueno, que va justo con este sentido de responsabilidad elegida Sí. en términos propios. Y en un tema de obediencia ciega, creo que es fundamental elegir cómo me voy a conducir. Y lo otro que me hiciste pensar mucho es los límites. Ahorita que estás escuchando este episodio, sería importantísimo o relevante que te detengas a pensar cuáles son mis límites. ¿Están claros para mí? No para los demás, sino yo ya los he estipulado, qué sí permito y qué no, porque también por eso caemos en muchas relaciones en donde no sé por qué sigo, no sé por qué estoy permitiendo relaciones de pareja, de trabajo, ¿no? De cualquier tipo de vínculo, en donde no sabemos dónde colocar el límite. Sí, eso es muy importante, empezar a esclarecer en qué punto, porque en la medida en la que soy capaz de despersonalizar al otro, también lo estoy haciendo conmigo. Creo que esa es la parte que se nos olvida, que nos deshumanizamos también y nos convertimos pues en mera carne. Y son estos límites que cada uno tiene de manera personal, que van siendo esta característica de lo que decimos como personalidad, pero que también van delimitando lo que yo permitiría hacerle a los demás, pero también lo que los demás me podrían hacer o hasta donde yo puedo permitir que los otros incidan sobre mí, mis ideas, mis concepciones, mis valores, mis procesos ideológicos. Creo que eso sí es sumamente importante. Agregaría a esta palabra que dices, cuando despersonalizamos al otro, también nos despersonalizamos, que nuestras conductas, nuestros pensamientos, nuestras acciones son bidireccionales. O sea, no solamente es hacia allá, sino también vienen para acá. Lo que yo estoy haciendo también es, a veces hay personas que me lo dicen en el espacio de terapia como el karma, ¿no? O la energía que se te regresa. Es que las conductas van en esta doble dirección. Para ir cerrando, Dani, ¿qué les dejamos como, creo que a mí me gustaría decir para cerrar, que no hay nadie que esté ¿Exento? exento de seguir la obediencia ciega, porque también de repente es, no, es que eso a mí no me va a pasar, yo sí soy un letrado, soy un inteligente, No. todos podemos caer en obediencia ciega. Entonces hay que estar muy conscientes de las incomodidades que me genera el contexto, lo que vivo y cuestionarlas. Y también es pensar que siempre va a haber consecuencias, ¿no? Creo que a veces yo les digo a mis pacientes, de los males el menor, porque en ocasiones queremos que la decisión que vamos tomando sea 100% buena, ¿no? Para mí, pero en ocasiones solo podemos tomar de los dos caminos cuál es el que es el menos perjudicial para mí como persona, porque ya existe un daño, ya hay una afrenta, ya hay un dolor de por sí, pero cuál me perjudicaría menos en estas decisiones de si obedezco a alguien que me esté diciendo que inflinja daño contra otro,
qué tan contraproducente podría ser para mí. A veces les comento a mis pacientes, bueno, cada uno de nosotros tiene cierta manera de funcionar. En mi caso, el proceso culposo no me dejaría en paz. Entonces, obedecer al otro por sobre mi proceso culposo, definitivamente prefiero desobedecer al otro que tener que pagar sobre un proceso culposo muy severo o todo lo que pueda eso implicar para mí como persona en lo independiente. Entonces, creo que sí es muy importante el qué me afectaría lo menos posible ante la decisión que tengo que tomar y sobre eso tal vez se puede esclarecer con la certeza de que ya va a haber un malestar, ¿no? Me hiciste pensar mucho en escucha la incomodidad, Mm. no la omitas, porque ahí en la incomodidad aparecen tus límites.